Buen día, buena tarde, buena noche, amados hermanos. Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Vamos a continuar en el nombre poderoso de Cristo Jesús con lo que es comunión. Vamos a ver aquí qué es la comunión por el alimento. Aquí lo voy a explicar como el alimento físico, pero esto tenemos que también entenderlo como alimento para el espíritu. Es decir, esto lo voy a hablar, ¿verdad? En cuanto a cuando ingerimos un alimento para nuestro organismo, ¿no? Pero nosotros también le damos alimento al espíritu, que es la palabra, que es el evangelio, la escritura, etcétera, etcétera, ¿verdad? La doctrina de Cristo, ¿verdad? Eso va pues al espíritu, pero tiene que haber una manifestación en lo natural, en nuestra vida, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Déjenme ver. Ay, es que creo que se ve muy oscuro. A ver, creo que ahí está. Bueno, fíjate bien, cada vez que nosotros ingerimos un alimento, llámale un pan, un pastelito, una tortilla, una torta, a la hora que comes, desayunas, cenas, bueno, estás ingiriendo, ¿verdad? Tanto líquido como sólido. Bueno, aquí importante es que eso que tú, es algo en lo cual te estás deleitando, lo cual está implicando que en la comunión tiene que haber deleite, ¿sí? Porque finalmente comemos lo que nos gusta, ¿sí? Y muchas veces comemos lo que nos gusta y no lo que es en beneficio de nuestro organismo, que debería de ser así. Pero los alimentos, ¿verdad? Son un deleite para nosotros, es algo que nos agrada, que nos gusta, ¿sí? Entonces, lo que tú estás ingiriendo, lo que está entrando por tu boca, todos tus órganos, bueno, obviamente, ¿verdad? Entra por tu boca y desde ahí, hermano, ya se están produciendo toda una serie de enzimas, ¿verdad? Que van a desmenuzar ese alimento. O sea, ese alimento no llega como tal, no pasa, ¿verdad? Como tal, tiene que ser desmenuzado, destruido, digerido, ¿verdad? Etcétera. Y para eso, pues hay enzimas, pasa por el tracto, ¿verdad? La garganta, ¿verdad? El esófago, ¿verdad? Pasa al intestino, al estómago, ¿verdad? En donde vemos que hay ácido, ¿verdad? Y continúa el curso, ¿verdad? Hasta pasar aparato intestino delgado, intestino grueso, etcétera, ¿verdad? Pero en todo ese proceso, ¿verdad? Se va digiriendo, se va desmenuzando, se va destruyendo hasta que realmente a nivel de intestinos, ¿verdad? Todo esto pueda ser absorbido, ¿verdad? Y se ha llevado a través de la sangre, ¿verdad? Proteínas, hormonas, grasas, triglicéridos, etcétera, 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 ¿verdad? Todos los nutrientes a cada uno de nuestros órganos, ¿sí? Entonces, a través de la sangre va a llegar todo esto a cada uno de los órganos. Entonces, quiere decir que eso que tú ingeriste, que eso que tú echaste a tu boca, ¿verdad? Todos tus órganos están teniendo comunión con ello. Pero para esta comunión, tú te deleitaste en ese alimento, lo disfrutaste, le tomaste si era ácido, si estaba salado, eso. Entonces, algo que nosotros tenemos que saber y entender, hermano, hermana, que la comunión es deleite, pero también cuando tú estás teniendo comunión o estás ingiriendo ese alimento que todos tus órganos, hermano, están participando, están teniendo comunión con eso, está implicando experiencia, ¿sí? Está implicando experiencia. Entonces, la comunión implica deleite y la comunión implica experiencia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Estamos hablando aún todavía en lo físico natural, ¿sí? Tu cuerpo físico, tus órganos, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí ese alimento va a aportar a tus órganos lo que necesitan. Nutrientes, proteínas, grasas, lo que necesita.
Y aquí lo importante, ¿verdad? Es que este alimento con el cual tus órganos están teniendo comunión, ¿verdad? Va a traer crecimiento. En este caso, a ti como persona, ¿sí? Va a traer fuerza, va a traer fortaleza, no va a haber debilidad, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí, este alimento va a traer, va a capacitar a tus órganos, va a traer una capacidad a todo tu ser. Entonces, la comunión nos tiene que capacitar, nos va a dar capacidad. Entonces, hay delicia, hay deleite, es experiencia y nos capacita, ¿sí? Nos capacita, ¿sí? Nos va a dar capacidad. En este caso, estamos hablando en lo físico al cuerpo, ¿verdad? ¿Y para qué es esa capacidad al cuerpo, a los órganos? Para ejercer sus funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales del hígado? ¿Cuáles son las funciones vitales del páncreas? ¿Cuáles son las funciones vitales del corazón? ¿Cuáles son las funciones vitales de la vejiga? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces quiere decir que este alimento con el cual tú entró por la boca, ¿verdad? Y todos tus órganos están teniendo comunión, te estás deleitando, hay experiencia, ¿verdad? Pero esto va a traer una capacidad, ¿verdad? A cada uno de esos órganos para que tú puedas crecer, para que tú puedas tener fortaleza, etcétera, 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 ¿sí? Y puedas desempeñar, por supuesto, actividades a distintos niveles en tu diario vivir, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, en lo natural. Entonces, quiere decir que la comunión con el alimento, hermano, es deleite, es experiencia y capacita al cuerpo, hablando físicamente, ¿sí? Entonces, quiere decir que la comunión con el alimento hace competente al cuerpo para que pueda desempeñar funciones, ¿sí? En lo natural y para que pueda enfrentar y para que pueda resistir adversidades que vengan a en lo natural, ¿sí? Una infección, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí está teniendo todos tus órganos, todo tu cuerpo comunión con el alimento, ¿verdad? Y entonces está implicando que tu sistema inmunológico, ¿verdad? Se va a fortalecer. Entonces, ese sistema inmunológico va a ser competente, ¿verdad? Para impedir que se establezcan infecciones, para impedir que entren agentes externos, ¿verdad? A establecerse en el organismo, ¿sí? Entonces, va a traer capacidad, va a ser competente, ¿verdad? En este caso, al cuerpo, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí sería en lo natural de acuerdo al alimento, de acuerdo al pan, ¿verdad? Pues será obviamente un cuerpo sano, ¿sí? Entonces, entonces quiere decir que aquí el cuerpo va a crecer por la comunión con el alimento, ¿sí? Va a madurar por la comunión con el alimento. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? Que aquí el alimento, la comunión con ese alimento va a ser sustento. Entonces, fíjate bien, hay deleite, hay experiencia, hace al cuerpo competente y da sustento, ¿sí? Cuando se tiene comunión por el alimento, hablando en lo natural, ¿sí? Ok, ok. Ahora, fíjate bien, ¿eh? En el caso de las bulímicas, pues no pasa así. ¿Por qué? Porque ingieren y se inducen el vómito. Entonces, esos órganos no están recibiendo los nutrientes, todos los elementos que se requieren para su buen funcionamiento. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate bien, la comunión por el alimento va a traer capacidad para subsistir y estar sano. También va a dar aptitud, suficiencia para obviamente entender, pensar, hacer cosas
porque obviamente el alimento, el pan, lo que estás ingiriendo se convierte en nutrientes, se convierte en energía, se convierte por lo tanto en fuerza y en poder que va a traer solvencia a cada uno de tus órganos para que ejerciten o para que hagan las funciones que les toca, ¿sí? Conforme su diseño, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, por eso todos los órganos del cuerpo están revestidos de energía, de capacidad, de fuerza, de poder. Es decir, la comunión por el alimento, en lo natural, lo que nos comemos, ¿verdad? Va a traer recursos, va a traer solvencia a nuestros órganos para que ejerzan las funciones físico-fisiológicas, bioquímicas, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Mentales, ¿sí? Para que pueda realmente ejecutar gobierno. Entonces, cuando realmente están estos órganos con esos recursos, con esa solvencia, están ejerciendo sus funciones, están realmente gobernando conforme el diseño de Dios. Hablando en lo natural, en lo físico, ¿sí? Entonces, ejercen sus funciones correspondientes, ¿sí? Entonces, quiere decir que el pan, al ser digerido, los órganos del cuerpo adquieren los recursos que se traducen en beneficios, en poder, en suficiencia, para que puedan ejercitar sus funciones, para que sean órganos competentes, ¿verdad? Para desempeñar sus funciones. Ok, entonces fíjate, con esto podemos decir que la comunión es por el alimento. Entonces ya hablando, por ejemplo, bueno, esto que te expliqué es en lo natural, con tu cuerpo físico, tus órganos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es tu alimento para tu espíritu? Es decir, ¿qué es lo que estás creyendo? Dijimos, ¿verdad?, en la clase pasada que hablar de la fe es comunión, ¿sí? Entonces, la cuestión es en qué estás creyendo, ¿sí? Entonces, se tiene comunión, ¿verdad?, por el alimento en Cristo Jesús. Se tiene comunión por la fe. Nuevamente, la comunión es experiencia. Y a ver, cuando tú tienes comunión con una persona, ¿hay experiencia? Sí, hay experiencia. ¿Y cuál es el propósito de que tú tienes para tener comunión con una persona? ¿Cómo? Pues cuando tú tienes comunión con una persona es porque la quieres conocer, porque quieres profundizar quién es esa persona, porque por eso entonces estableces una relación. Y para que tú puedas conocer a esa persona en esta relación se requiere la fe, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de un noviazgo, la fe, tienes que creer, y el amor. Y entonces, ¿verdad? Aquí en esta fe y en este amor, ¿verdad? Tú empiezas, ¿verdad?, a tener esa relación, esa comunión con esa persona a través de lo que están hablando, ¿sí? Y entonces, ¿a qué más te lleva? Hay experiencias, sí, pero te lleva a profundizar más, a saber, a conocer quién es esa persona. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que en la comunión tenemos conocimiento acerca de la otra persona con la cual nos estamos relacionando. Entonces aquí estamos hablando ahorita, ¿verdad?, de otra persona, otro semejante como tú, pero entonces cuando estamos hablando de la comunión con Dios, quiere decir, ¿verdad?, que en esa comunión nosotros le vamos a conocer. Nos vamos a acercar porque estamos en Cristo. Entonces, en principio, nos acercamos porque tenemos la fe en Cristo. Por eso nos podemos acercar. Y entonces, ¿verdad?, al acercarnos
por Cristo Jesús a Dios, vamos a tener esa comunión para conocer a Dios, para profundizar en Dios. Y esto va a ser por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que tenemos por Cristo Jesús. Es intimidad, la comunión es intimidad, hermano, hermana, ¿sí? Entonces, cuando se establece esa relación a través de Cristo con Dios, una de las cosas, hermano, que tú tienes que experimentar es el amor y es la paternidad de Dios. Y en esto, hermano, no es así. Estás creyendo que estás con tu Dios y con tu Padre, con aquel que te amó, con aquel que te rescató en Cristo Jesús. Porque es en Cristo Jesús como nosotros volvemos a restaurar nuestra relación, nuestra comunión con el Todopoderoso, ¿sí? Y entonces tiene que haber, hermano, experiencia. Y nos tenemos entonces que acercar a tener esa comunión, hermano, creyendo, ¿sí? Entonces, la vez pasada ya dijimos, ¿verdad? Que sí, hay comunión a través de los padecimientos, de las aflicciones, del aborrecimiento que tengan por nosotros, porque lo aborrecieron a Él, ¿sí? Es una forma. Eso también es comunión, porque yo a pesar de esa persecución, de esa aflicción, ¿verdad? Yo estoy creyendo y estoy esperando en Él. ¿Sí me explico? Entonces, es una forma de comunión. Pero cuando tú vas y te acercas para experimentar, para tener relación con Él, comunión con Él, hermano, tiene que haber experiencia. Y es para ir conociéndole, la comunión es para ir conociéndole más quién es Dios, quién es tu Padre, quién te sustenta, quién valida tu vida, ¿sí? Para ir profundizando en Él, ¿sí? Y esto es gracias a Cristo Jesús, porque nosotros nos podemos acercar a Él, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, implica varias cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es comunión? ¿Verdad? ¿Cómo tienes comunión? ¿Cuál es el propósito de la comunión? ¿Sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que cuando una persona tiene comunión con Dios, le crees. Jesucristo siempre tuvo comunión con Dios, con su Padre, siempre. ¿Cómo? A través de la fe. Todo le creyó. ¿Cómo? Todo le obedeció. Quiere decir que cuando nosotros le creemos, nuestra voluntad queda sujeta a la fe. Le obedecemos. Y no le obedecemos en el enojo, en la soberbia, en el orgullo, no. Le obedecemos, ¿verdad? En el diseño de Dios. Así como obedeció Jesucristo. Y estoy teniendo comunión con Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, la fe me lleva a tener comunión con Dios. La obediencia en su diseño me lleva a tener comunión con Dios. Entonces, en esa comunión yo voy a poder conocer su voluntad. Y entonces, si en esa comunión creyendo a Dios conozco su voluntad y hago su voluntad, estoy teniendo comunión con Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido, hermano, hermana. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de la comunión con Dios? Pues otra cosa de la que podemos decir, ¿verdad? Es que en esa comunión nosotros debemos de esperar, ¿verdad? Adquirir características. Cuando una persona se relaciona con otra, nuevamente volvemos a lo del noviazgo, él y ella se relacionan, es que porque se van conociendo y hay una atracción y tú quieres tener características de esa persona o de la otra persona, ¿no? Entonces, en esta comunión con el Señor, conforme le vamos conociendo, queremos adquirir características que Él nos ha hecho experimentar, ¿verdad? Y queremos que queden en nosotros. Adquirir características de Dios en nuestra vida, adquirir características de Cristo en nuestra vida. Es muy distinto, hermano. Estamos hablando de características, ¿verdad? De la personalidad, ¿verdad? Que es muy distinto, ¿verdad?
de participar y tener comunión por las aflicciones, sus padecimientos, es distinto, ¿sí? Que también estás teniendo comunión, ¿sí? Pero aquí, ¿verdad? Ya llevas un conocimiento por tener comunión con Dios, ¿verdad? Ya has profundizado que quieres tener características o vas adquiriendo en esa comunión características, porque esto quiere decir que en la comunión somos cambiados, somos transformados, ¿sí? Entonces es en ese sentido, hermano, la comunión con el Señor. Vamos a ver aquí. Fíjate bien el significado de comunión. Dice del hebreo 5475 sot. Dice sesión, es decir, compañía de personas. Esto implica que puede haber varias personas y están teniendo comunión porque sean de la misma ideología, porque estén platicando de un solo tema, porque estén compartiendo de un solo tema, ¿sí? Hay un compañerismo, ¿sí? Dice intimidad, consulta, secreto. Entonces, en esa comunión, hermano, ya hablando de Dios, es intimidad con Él, es secreto, ¿sí? Y en esa intimidad con Él, hermano, tenemos que ir siendo transformados en nuestro interior, en lo secreto, porque de ahí va a manar nuestra fortaleza, hermano. No del exterior, es del interior, ¿sí? Por eso dice que es intimidad. Ajá. Pero en esa intimidad, hermano, también hay experiencias, es que hay realmente un cambio, ¿sí? Y te vas a dar cuenta porque va a haber fortaleza, ¿sí? Va a haber fuerza, ¿sí? Dice secreto, comunión, congregación, consejo. Entonces, en la congregación, hermano, por ejemplo, los domingos, ¿verdad? Se está teniendo comunión por el alimento, por la predicación. Toda la gente que está sentada, está escuchando al predicador, es alimento. Es alimento de Dios, ¿verdad? Para esa congregación que está escuchando, ¿verdad? Para todos ellos. Y entonces están teniendo comunión por el mismo alimento. Uh-huh. También se tiene comunión por el consejo, ¿sí? Dice consejo. Y fíjate bien, aquí nos manda 3245, que es Yasad, raíz primaria, que dice fundar, sentarse junto. O sea, no tienes comunión, bueno, ahora con la tecnología, ¿verdad? Entonces se conectan, ¿verdad? Y según esto, pues ya muchos se comprometen, ¿no? Pero aquí, fíjate, aquí dice sentarse junto. Cuando recibes un consejo o simplemente cuando vas a ministrarte, ¿verdad? Pues vas y estás frente a frente al ministro, ¿verdad? Estás esperando un consejo del Espíritu Santo, del Señor, ¿sí? Por eso dice sentarse junto, porque está hablando de algo íntimo, de algo secreto, ¿sí? Dice establecerse, consultar, cimentar. Entonces quiere decir que en la comunión, hermano, somos cimentados. Somos cimentados porque es teniendo comunión con Dios, es como somos convencidos, hermano, ¿sí? Cimiento, si no eres cimentado, si no tienes cimiento, no puedes construir, ¿sí? Dice construir, consultar, dar, formar. Entonces, en la comunión, por cuanto eres cambiado, estás siendo formado, estás siendo moldeado, ¿sí? Entonces, es muy importante la comunión, ¿sí? Entonces, la comunión de los creyentes con Dios es intimidad, secreto, es amistad, es conocimiento del Señor, ¿verdad? Es un conocimiento íntimo, es profundizar en quién es Dios, mi Padre, ¿sí? Ok, y entonces es ahí donde somos cambiados, transformados, cimentados, establecidos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser fundamentados, cimentados, establecidos, ¿verdad? Por Dios, no por el hombre, hermano.
Porque tú dices, es que a mí me estableció, ¿verdad? El hombre fulano de tal. No, hermano, tiene que ser Dios. Tienes que ser Dios porque entonces se vuelve un árbol sin raíces. Tenemos que estar cimentados en la presencia de Dios, porque ahí somos cambiados, transformados, formados, moldeados. Entonces, el propósito también de la comunión, ¿verdad? Es adquirir características de aquel con el cual tienes comunión. De aquel que siendo tu creador, tu Dios y tu Padre, te forma y te moldea, ¿sí? Te cambia, te transforma, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que si nos hace participantes de su naturaleza divina, quiere que esa naturaleza divina, hermano, se manifieste. Entonces, teniendo comunión con el Señor, se va a manifestar. De lo contrario, pues está ahí, pero no se manifiesta, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima de Adonai es con los que le temen. Entonces quiere decir, hermano, que también se tiene comunión cuando hay un temor reverente de Dios. El temor reverente de Dios es apartarse del mal, es aborrecer el mal, es apartarse para Él, consagrarse para Él. ¿Sí me explico? Y entonces, si tú te apartas para Él, si tú te consagras para Él, estás buscando, estás teniendo comunión. Y dice que la comunión es con los que le temen, con aquellos que se están apartando, ¿verdad?, del pecado, que están aborreciendo el pecado. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, y esto está hablando nuevamente comunión como intimidad. Proverbios 3:32, porque Adonai abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, es decir, con los íntegros, con los rectos, con los santos, con los que le creen. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El justo Abraham es justo porque le creyó a Dios. Por eso no puede haber comunión, hermano. No nos podemos acercar a Dios si no tenemos fe. Sin fe es imposible acercar a Dios. Por eso la fe está relacionada con la comunión, con la intimidad con Dios. ¿Sí me explico? Aquí, otro significado para comunión es koinonia, que quiere decir, del griego, 2842, dice participación, interacción, entre paréntesis social, dice beneficio, compañerismo, comunión, contribución, ofrenda, participación, participar, ¿sí? Nos manda al griego 2844 koinonos, dice socio, es decir, asociado, compañero, cómplice, participante, partícipe, ¿sí? Entonces, aquí vamos a leer, ¿cuál es esta? Entonces, aquí se está refiriendo a compañerismo, ¿sí? A intimidad. Y bueno, mira, aquí es bien importante, los apóstoles, hermano, los apóstoles de Jesucristo tuvieron comunión con Él. ¿Quién es Jesucristo, hermano? Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida eterna. Y los apóstoles de Jesucristo tuvieron comunión con la vida eterna. Pero esa vida eterna estaba fuera de ellos. Esa vida eterna ellos la vieron, la oyeron, la palparon, la tocaron. ¿Sí me explico? A eso se está refiriendo lo que vamos a leer, ¿sí? La contemplaron, ¿sí? Entonces, los apóstoles de Jesucristo, y bueno, tuvo muchos otros apóstoles, ¿verdad? Anduvieron detrás de la vida eterna, siguiendo a la vida eterna, viendo a la vida eterna, escuchando las palabras, ¿verdad?, de vida eterna.
¿sí? Oyendo, viendo la vida eterna, ¿sí? Entonces tuvieron ese compañerismo por la vida eterna, pero no estaba todavía dentro de ellos. Se había hecho carne. La vida eterna se había hecho carne, ¿sí? Y caminaba, y hablaba, y enseñaba, y sanaba, y liberaba, y hacía milagros, y hacía prodigios, y estaban los apóstoles viendo la vida eterna que se manifestó, que se hizo carne. Y ese era el compañerismo de ellos. ¿Sí me explicó? Entonces, ellos tuvieron comunión y testifican lo mismo acerca de la vida eterna. Y en esto que testifican la misma vida eterna todos, ellos experimentan gozo. Pero nuevamente, hermano, fíjate bien, está fuera de ellos. Todavía no está dentro de ellos. O sea, los apóstoles de Jesucristo vieron la vida eterna hablando, enseñando, liberando, sanando, fuera de ellos, y después la experimentan dentro, haciendo lo mismo. Ellos hicieron lo mismo, ¿ya? Que la vida eterna, que Jesucristo. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Ok, entonces cada uno tuvo comunión con la vida eterna. Y ellos mismos dicen, estaba con el Padre, ¿sí? Y se nos manifestó, se hizo presente esa vida eterna y ellos dan testimonio de esa vida eterna, ¿sí? La tocaron, la oyeron, la palparon, la miraron, ¿sí? Ok, ellos dan testimonio de esta vida, la oyeron, la palparon, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente tomó forma de carne, forma de hombre, ¿sí? Entonces, fíjate bien, los creyentes en Cristo deberíamos de tener comunión porque todos los creyentes en Cristo tenemos la vida eterna, porque fuimos engendrados de Dios, y lo que engendró Dios cuando recibimos a Cristo fue el Espíritu Santo, que es la vida eterna, que es Cristo, le recibimos, ¿sí? Y entonces debería de haber comunión. Entonces, ¿por qué hay que persigues al hermano, que hablas del hermano, que calumnias al hermano, y que sí, no, que ya saquen al hermano, que ya no venga, desprecienlo? ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde a mí me pregunto, ¿realmente está en Cristo las gentes que hacen esto? ¿Sí me explicó? Entonces, ellos tienen ya después la vida eterna a Cristo dentro, y ellos están participando, están conviviendo, pero ya cada uno con la vida eterna dentro. ¿Por cuánto? ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Lee Juan 20, 21 creo es, ¿sí? En donde después de que resucita Jesucristo les sopla para que reciban al Espíritu y para que tengan la nueva vida y para que sean sellados. Entonces, ya está la vida dentro de ellos. La ven fuera, vivieron con ella, anduvieron con ella, participaron con ella, tuvieron comunión con ella, con la vida eterna, ¿sí? Pero después ya la tienen dentro, cuando Jesús les sopla. ¿Sí me explicó? Entonces, ellos, hermano, tienen comunión por la vida eterna, ¿sí? Ok, y esa vida eterna, hermano, está en nosotros cuando recibimos a Cristo. Porque cuando recibimos a Cristo creyendo, somos engendrados de Dios, ¿sí? Por eso, si somos engendrados de Dios, Él es nuestro Padre. Y tú eres, y yo, somos hijos de Dios, ¿sí? Fíjate, vamos a leer, de ahí le dejamos, ¿verdad? Ok. Ok, dice Primera de Juan, vamos a leer del 1 al 3 creo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna, hermano, fue manifestada, ¿sí? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos, es decir, el Verbo se hizo carne. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Entonces, esto implica, hermano, que si la vida eterna, que si nosotros recibimos a Cristo, fuimos engendrados de Dios, tenemos la vida eterna, quiere decir que nosotros debemos de tener comunión por la fe, hermano, con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo que habitan en nosotros. Entonces, hermano, esto es muy importante porque el tener comunión vas a conocer más a Dios, vas a profundizar quién es Dios, vas a tener crecimiento, vas a ser formado, moldeado, cambiado, transformado. Hermano, vas a poder madurar, ¿sí? Esto es muy importante, hermano, pero se requiere comunión. Pero, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, Dios les bendice con bendición de lo alto bajo manto de bendición.